Listo, bueno. Pues es que cuando Tomás me hablaba sobre hacer unos debates, yo entraba en una contradicción muy fuerte porque decía, bueno, los debates, la academia, la rigurosidad, el anarquismo, la primera sesión que se tuvo fue así como el abogado. Yo decía, no, y como es complejo porque yo también pues fui profe, entonces es como la rigurosidad, la preocupación, pero realmente me liberé de eso y dije, voy a montar como una conversa para poder, digamos, hablar de cosas que, pues yo usualmente hablo con mis amigos o mis amigas, pero que pues chévere hablar con gente que pronto no conozco y que también debe tener, o sea, chévere como que reaccionemos a lo que yo planteé ahí, que igual es una cosa que se habla todos los días. Entonces, para eso, pues vamos a ver una cosita. Creo que hay que, de pronto que me sigan y vamos a seguir ahí en esta presentación. I love you like when we began. Friends, lovers, and now you got yourself a man. I've been busy making other plans. You put it on me now and then. He's a sweetie, kinda understands. I cooked and lit the candles, man. I thought that we were doing it again. It's so peculiar, this game that we play. Hey, and I pray that we do. I want it all the way, yeah. Oh, I needed you. I don't know what to do. You took your loving from me, and you gave it to someone new. Let's just forget the worst, hey, and then forget the world. I needed you. I don't know what to do. You. Todos los días estaba en Paramount, soaking wet, abusando. GGA, semejante gotita, agüita, agüita. Lo que estamos activos movemos los pies, reneguita. Un pasito muy fino y el flota divino. De mi mami le estilo todito caliente, me salto los tibios. Agüita, agüita, me llueven diosita. Las más finas se agitan, me caen distintas gracias a la vida. Es que soy un berraco salvaje, pero suave chinchila. Me meto rumba con tacón en pie, a veces me maquilla. Se me acerca una nena chimbita, lo pegamos enseguida. Un pasito tum tum, ey, hacemos la vuelta, agüita, agüita. Recuerdo los tiempos difíciles cuando yo no tenía. Ando mambao estos días, que frío, ojalá no me dé pulmonía. Es del barrio de Brooklyn, lo mueven hasta San Basilio. En Atlanta se escucha Toto, en Bogotá ponen migo. Cada loca en su tema, yo al peluche en el río. A ver si le muestro un nuevo estilo, estoy en Paramount, Dios mío. Diferente la pinta, salpican gotitas. Agüita, 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 agüita. La lluvia bendita, las lágrimas limpias. Agüita, 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 agüita. Diferente la pinta, salpican gotitas. Agüita, 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 agüita. La lluvia bendita, las lágrimas limpias. Agüita, 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 agüita. Copian el chorro que mamera, canto coro sin feature, pero nunca suelto la manguera, aguacero, agüita. La llave tampoco se cierra, coteando joyita. Empapada la nena sudando como medio campita. Blue beat into a simple tune, opening without a clue. Blush to taste your sweet perfume. Blue, all you ever do. Wipe the blue from your fruits and leaves carefully.
Wipe the bloom from your fruits and leaves, and carefully and tenderly mind the glare like it's all you see. And baby, breathe, especially wipe the bloom from your fruits and leaves, and carefully, tenderly mind the glare like it's all you see. And baby, breathe, especially wipe the bloom from your fruits and leaves, carefully, tenderly mind the glare like it's all you see. And baby, breathe, especially. Bueno, ese era Gustavo Garzón Montano, es un colombo gringo, ¿no? Una persona que hace música, como ustedes lo ven, y que lo quise poner al principio porque de entrada quisiera hacer una pregunta y me preguntaba yo también como cuál es esa mirada que tienen los seres humanos sobre el cuerpo de los hombres específicamente, de que vamos a hablar hoy. No quiero ser excluyente, vamos a hablar de las chicas que también hacen performance a través de su cuerpo, mostrando la sexualidad, mostrando todo lo que son, pero pues en este caso, pues en todo el video de Gustavo, lo que mostramos es esa performance que aparece ahí instalándose como un sujeto sensual, erótico, a veces con esos movimientos que hacen que uno se sienta atraído por él, pero también que cuestione si es un hombre heterosexual, si no es un hombre heterosexual o quién es el que aparece ahí. En últimas, ¿qué performance está haciendo ese sujeto? Entonces, esa primera parte que quería como que me permitiera empujar a esto que vamos a hablar sobre la invitación que me hace pues Tomás a hablar sobre cosas que le importan a uno, que pronto no le importen a nadie, pero que finalmente es chévere que hablemos. Eh, Maricones Eminentes es un nombre que surge también de las conversaciones con Tomás, pero realmente es el nombre de un libro, es el nombre de un libro de un escritor colombiano de Barranquilla que recoge como las personas que son homosexuales, que finalmente escriben, son, pues como su obra tiene que ver con ese mundo que les ha tocado vivir desde ese lugar pues, que les tocó en muchos países de América Latina y de España por ser homosexuales. Entonces, hoy quisiera hablar como de esas experiencias y de estos maricones eminentes que han tenido una forma de estar en el mundo de esa manera, digamos, desde ese lugar de enunciación. Aquí en esta primera lámina hay varios sujetos que son maricones eminentes. El primero es este, que es el que a mí más me apasiona, que es el artista chileno Pedro Lemebel. Pedro Lemebel es como la gran diva, ¿no? La gran diva del performance latinoamericano. Y vamos a ver un poco también por qué es importante. A mí me interesa mucho, me gusta mucho la literatura y él es performance poeta, bueno, hace un ejercicio bastante fuerte. Vamos a ver más adelante por qué es este personaje chévere. Y esta lámina lo que permite entender es cómo la cultura pop también hace que esas expresiones rojas, esas expresiones como transgresoras aparezcan en diferentes ámbitos. Este sujeto que vemos acá, esta lámina es Boy George, que es como en los 80 fue la diva del pop en Inglaterra con un grupo llamado Culture Club. Ese sujeto transformó, digamos, esa manera también de consumir pop y de hacer un performance, no solamente porque se maquillaba su rostro como lo vemos ahí, esto es una lámina, pero un afiche, pero él transgredía esa mirada y pues permitió que personas como George Michael, que es este sujeto que está acá, con una apariencia muy masculina, pero muy homosexual, pues calara, digamos, en la vida pop de no solamente Europa y Estados Unidos, sino de gran parte del mundo. A este costadito tenemos también a Andy Warhol, que es pues el máximo exponente de la cultura pop y también es un maricón eminente y vamos a mirar más adelante, eminente no porque sean máximes ilustres de la cultura intelectual, como por ejemplo hoy, no sé si ustedes conocen o han leído, lo han escuchado, a Michel Foucault. Hoy mientras volví a revisar esto que ha preparado,
estaba mirando en muchos lugares que Michel Foucault fue un filósofo y sociólogo francés que hace todo el tema de, pues, revisar la historia de la sexualidad y hace todas unas investigaciones sobre el poder en la sociedad, pero entonces hoy es acusado, veía muchos memes de violador de niños, de viajaba a África para tener relaciones sexuales con niños. Bueno, eh, me traía a colación eso que escuchaba de Foucault, esto que pensaba para que habláramos hoy de cómo la homosexualidad y cómo hay muchos maricones muy eminentes que por ser maricones han sido juzgados o por ser maricones también el señalamiento sobre cosas es muchísimo más fuerte. Pero de eso vamos a hablar ahorita con algunos sujetos que la cultura nos ha regalado y que traigo por ahí. Y esta última lámina, pues, es del máximo patriarca de la Revolución Latinoamericana, que es el Che Guevara, ¿sí? Esa es una intervención que hacen desde la cultura pop, de esta imagen tan icónica del Che, pintándole los ojos de azul, el labial, pues, en su boca, y unos cacheticos rosaditos que le hacen como con el fondo rosadito también, para desmitificar esa revolución patriarcal también en la que se convirtió, por ejemplo, la revolución cubana y todas las revoluciones, incluso nuestro intento de revolución que es sumamente patriarcal y que niega toda posibilidad de construcción de otros sujetos, sino un sujeto masculino y empoderado, ¿sí? Entonces, esta lámina quería digamos, como traer la colación para revisar que hay una forma de estar en el mundo distinta y que hay expresiones tanto estéticas como formales o informales que lo muestran. Eh, Estas cuatro divas del arrebato histórico que quiero como presentarles acá, siempre nos las han nombrado como los grandes próceres del pensamiento, de la conquista, de las conquistas de territorios, ¿no? Del colonialismo y demás, pero en últimas para su momento histórico pues fueron unas divas totales, no solamente porque, y si hay algún filósofo acá no quiero respetar esa manera, digamos, tan como magnificada que hay de los filósofos socráticos, presocráticos y todos estos líderes, y es que tanto Sócrates, Platón, Alejandro Magno y Julio César, si bien no hay una prueba, obviamente, que fueron homosexuales, sí fueron maricones eminentes o la eminencia las llevaron en torno a que, digamos, en la Grecia de, de un momento histórico como el que vivió antes, pues, si ponemos el tema de Cristo, pues antes de Cristo, el tema de Sócrates, Platón y toda esa mirada sobre el cuerpo y sobre las relaciones de maestro, alumno y demás, estaban muy afincadas en producir una relación que le permitiera a estos sujetos relacionarse con jóvenes, incluso hasta tener actos sexuales como su posibilidad de vincularse y de tener como una eyaculación del conocimiento, ¿no? Básicamente. Pues Alejandro Magno sabemos que es pues, un militar y entonces cómo se desmitifica hoy que esa mirada castrense del militarismo es sumamente, hoy ha cambiado un poco con muchas demandas que han puesto los chicos homosexuales que hay adentro y por todas las relaciones que han habido, pero históricamente los ejércitos son de hombres y fueron de hombres y lo que hace Alejandro Magno es que pues se enamora de muchos chicos con los que combate y también hay muchas referencias a que pues eran famosas las orgías de Alejandro Magno con los militares. Y el caso de Julio César, sabemos que es el gran emperador de Roma y que hay ahí toda una relación con el poder que finalmente también está relacionada con esa mirada de enloquecimiento por los hombres y por una relación ahí bastante fuerte. Estas son la primera tanda de divas que, digamos, quería traerles para entender que ellos todavía nos llegan a ser unos maricones eminentes porque su obra no habla de lo que son, sino habla de lo que ven en el mundo o de lo que quieren transformar por fuera. En esa medida, quería también plantear que hay un autor que se llama Edward Said, que eh, es un autor que habla, su máximo libro se llama El Orientalismo y habla sobre cómo después de las Torres Gemelas y la caída y todo el tema que aparecieron los orientales en el mundo, los del Medio Oriente, pues
aparecieron los sujetos peligrosos del mundo porque Europa, pues Occidente, Europa y Estados Unidos clasificaron y nombraron como quiénes eran esos árabes y quiénes eran, sí, al mundo, ¿no? Trayendo a Said acá, también es importante hacer una reflexión de cómo se nombra, cómo se nos nombran, cómo les nombran o les nombramos a los otros, en este caso, pues a las personas, pues homosexuales, a las personas que tienen relaciones sexuales con otros, con mujeres entre mujeres, hombres entre hombres, pero también las personas que piensan distinto el género o las personas que intentan pensarse el mundo de otra manera, ¿sí? En este caso, bueno, traigo la palabra puto, en Argentina puto pues es un gay que busca hombres para follar, ¿sí? Pero pues aquí ayer hablaba con un amigo y hay una palabra horrible que a mí no me gusta, pero que traducida a eso, digamos, nombra a unos y a otros como cacorros, ¿sí? Que es una palabra con una connotación popular muy fuerte, pero a esos también históricamente, pues les llamaban así, pero también les llamaban maricones, locas, putas, y ¿a qué voy con todo esto? A que el lenguaje, cuando yo nombro, hago en el otro una acción bastante fuerte. Entonces, yo no me reconozco con respecto a lo que yo digan de mí, sino con respecto a cómo yo quiero aparecer en el mundo, ¿sí? Uno es como lo llaman y no cómo aparece. En esa medida, el lenguaje y frente a esta retaíla de comunidad LGTBIQ, HZP, también es un intento por hacer una reflexión sobre, desde el lenguaje, sobre quiénes son los otros y cómo construimos una imagen sobre los otros, ¿no? En la esquina, en la calle, en el barrio, en el lugar en el que nos desarrollemos. Y eso no solamente, digamos, está relacionado con la gente homosexual o con la gente, sino con cualquier persona. O sea, ¿quién es ella? La puta, la marginal, el gomelo, el rico, el pobre. O sea, ¿cómo aparezco yo en el mundo? Y quién soy con respecto a eso. Pues en el caso de quién se es, ¿sí? Yo traigo a colación el tema también de lo eminente y lo maricón, porque más adelante quiero hablarles sobre lo queer, que es una cosa, es un aspecto que a mí, por ejemplo, me interesa mucho y que dentro de toda esta discusión de el nombrar a los otros y el tema de las subjetividades aparece de manera muy interesante. Yo aquí estoy haciendo también especulaciones y cosas, hablo de lo que a mí me interesa, ¿no? Puede que teóricamente no fui tan riguroso teóricamente en este caso, porque quería hablar y los debates a veces, si bien, digamos, que no quiero decir que no fui riguroso, sino que fui más abierto con muchas cosas para no dar cátedra porque pues no me interesa. Bueno, siguiendo con personajes que han aparecido en el mundo, aristócrata, patricios y patricias de Anchonena, tan católicos mormones, mamones, perdón, protagonistas sin roles. Este es un fragmento de la canción La Casa Desaparecida de Fito Páez y me hizo recordar esta frase a Miguel Ángel, a Da Vinci, a Shakespeare, a Oscar Wilde, como esos personajes que aparecieron, pues digamos, después hizo un salto histórico como de 1000 años, porque en esa pues edad media también este tipo de temas fueron como muy poco visibilizados, pero ya el arte, la literatura, como Miguel Ángel, Da Vinci, Shakespeare igual, pues nos permitieron, digamos, como reconocer que estos personajes obviamente se acostaban con chicos, obviamente no eran declarados homosexuales, porque pues, la homosexualidad es un concepto contemporáneo, ¿no? La homosexualidad es un concepto como el de juventud, como el de niñez, que tiene no menos de 100 años. Entonces, en esa medida, esas prácticas y esas acciones que se hacían con los otros, como con los griegos, reivindicaban acciones y situaciones o de poder o de yo tengo mi maestro y está bien besarme con mi maestro, tener sexo con mi maestro, hacer una relación, un vínculo con mi maestro por unas dinámicas también históricas que habían. Entonces, esta segunda tanda de divas, lo que plantea básicamente es que ahí también aparecía un fenómeno de relación y vinculación de hombres con hombres, que incluso en muchas ocasiones se decía que no era homosexual, sino que era una relación de vinculación no amorosa, pero sí sexual, que básicamente, digamos, como es lo que se vive en algunos de estos. Pues la caballota mayor es Federico García Lorca, sí, que es quien ha aparecido como un sujeto y como insignia de ese personaje que
a través de su literatura y a través de su forma de escribir, pues empieza a introducir el tema homosexual, el tema de cómo siente una persona gay el mundo, cómo la ve, cómo la percibe, cómo la entiende, cómo la pone en escena, a través, en este caso, de García Lorca, literatura. Recordemos que García Lorca pues, fue poeta, pues, hizo parte como de la generación del 27 en España, y, digamos, una España muy conservadora para la época. Después va a venir la Guerra Civil Española, pero él viaja antes del 30 a Nueva York, que obviamente en Nueva York hay antes del 29 de la crisis, pero después de la Primera Guerra Mundial, hubo como una expansión pues del pensamiento y del arte y demás. Entonces, Lorca lo que hace es expandir la cabeza, llega a España y pues expande sus ideas también con la literatura y pues se enamora de un hombre que es bisexual y sufre por él, y en esa medida pues su obra se recrudece mucho más con respecto al tema. Y bueno, finalmente a Federico García Lorca lo fusilan en medio de la Guerra Civil Española, un poco por lo que piensa, un poco por lo que es, pero es el que ha marcado el hito en cómo los homosexuales que son performers, músicos, que son artistas, que son escritores, empiezan a poner en su obra, como no lo habían hecho los otros, digamos, los griegos o los otros, el tema de ser homosexual o de sentir como homosexuales, que es una cosa completamente distinta, como les decía, con el tema del orientalismo. O sea, no podemos decir, y realmente ese hace parte del debate, en que somos seres humanos y sentimos lo mismo, pero yo siento también, veo el mundo, hago un performance, una puesta en escena, también desde un lugar de enunciación, cuando lo reconozco desde ese lugar, distinto el hecho de ser homosexual o tener una mirada de género distinta. Yo concibo el mundo desde esa perspectiva de manera distinta. En esa medida les decía que a los homosexuales o a las lesbianas o a las personas que son de género diverso o diferenciado, como dicen las políticas públicas, pues les llaman maricones, maricas, locas, ahora LGTBI. Bueno, yo en todas las integraciones que he hecho también, más que por lo teórico, porque mis temas de investigación son en general la cultura y los temas populares, pero este tema, obviamente, por la construcción de mi subjetividad y también de cómo entender el mundo, he encontrado el concepto de lo queer, con el cual me identifico bastante, y que es pues otra forma de mariconarse. ¿Por qué lo digo? Hay tres conceptos que quisiera leer y a partir de ahí como que habláramos, y es el primer concepto, que es de una filósofa, voy a decir hasta ahora filósofa, Beatriz Preciado, que es española, y ella dice que así ya no era el señorito heterosexual el que llamaba al otro maricón, sino que ahora el marica, lesbiana y la persona trans se autodenomina queer. La palabra dejó de ser un instrumento de represión social para convertirse en uno revolucionario, pensando en lo que hablábamos del lenguaje anteriormente. Carlos Fonseca y María Luisa Quintero, que son docentes de la UNAM de México, explican en un ensayo llamado Teoría Queer la deconstrucción de las sexualidades periféricas, que lo queer representa las sexualidades que traspasan las fronteras de lo aceptado socialmente. O sea, ¿qué es lo aceptado socialmente? Pues la vida heterosexual, la monogamia, entre las personas de la misma edad, de la misma clase social, que tengan unos esquemas y unas miradas como contundentes de cómo se puede ver normal una pareja, una persona para ser pareja de otra y demás. Y finalmente, Marta Cabrera, que es pues es una estudiosa, una académica de los estudios culturales de la Javeriana, dice que el término queer no puede entenderse como sinónimo de gay o de homosexual, sino que se trata, por el contrario, de resistirse a la tentación de reposar en una identidad. Propone tener una conciencia crítica constante y estar en desarrollo. Entonces, aquí hay un punto importante antes de continuar, y es que también en discusiones que pues he tenido constantemente con varias personas, y es que, como ustedes han escuchado la popular frase de lo cotidiano es político, pues digamos, ser marica es algo político, digamos, ¿sí? Ser queer es algo político, y es lo que este concepto de Marta Cabrera nos plantea básicamente, ¿sí? Hay unas miradas sobre el otro, sobre los otros, en este caso sobre los otros maricones o sobre los otros homosexuales, que está determinada por unos lugares comunes y por unos conceptos demasiado cerrados de lo que es el otro, ¿sí? Y de las acciones que puede hacer el otro por ser homosexual, la debilidad, la
la cercanía a eso femenino, pero no he entendido lo femenino como la sensibilidad de la estética, sino lo femenino como lo pintoresco, como lo sensibilero, lo romanticón, sí, lo dramático, que está dentro de sí, pero eso no se configura ni se transfigura para ser político, sino que se caricaturiza. O sea, lo que quiero decir es que somos todo eso, los seres humanos, los hombres, las mujeres, los homosexuales, las lesbianas y demás, pero no de manera caricaturizada, sino política, que es distinto. Y es a lo que Pedro Lemebel va a recurrir para hacer su obra. Él es chileno, ya murió hace unos años, pero recurre a todo lo que acabo de decir para poner en escena eso que es o que fue él como sujeto y pues como ciudadano chileno. Pedro Lemebel estuvo en el Partido Comunista de Chile y pues lo sacaron de ahí por homosexual, por loca, ¿sí? Y él pues cogió todo eso, toda esa rechazo y empezó a escribir literatura homosexual contestataria. Sí, Pedro Lemebel era un performer que denunciaba con todo este dramatismo que acabo de plantear, desde el cual se convierte el lugar común la referencia a los homosexuales, a hacer performance provocadores y a mostrar el resentimiento que los trans y las chicas transexuales, travestis, de Santiago de Chile tenían porque eran rechazadas, recriminadas y aparte de eso hacía una denuncia política a la marginalidad social que no solamente las chicas trans y los homosexuales sufrían, sino la población pobre y marginal chilena, ¿sí? No, por eso empezamos a pensar a partir de este momento que ser un maricón eminente es pensarse desde una perspectiva de que estos temas de la homosexualidad, de cómo se siente, de cómo se piensa políticamente ser homosexual, hacen que un maricón sea eminente. Por ejemplo, Sócrates no es un maricón eminente por ser Sócrates y demás. Allí no aparece ese tema como un ejercicio puntual para poder pensarse la escritura, la música, bueno, la expresión artística y académica, sino cosas que no están, digamos, relacionadas con eso. Pedro Lemebel, sí, como les cuento, pues tiene libros como Las yeguas del Apocalipsis y hace de que nombra, digamos, como, como el texto este bíblico y lo transgrede y hace un ejercicio nuevo. Y yo creo que Tomás nos envió a todos un video que hace referencia a Pedro Lemebel y a un texto que dice que habló por mi diferencia y es un texto bellísimo de Lemebel, que ojalá pues lo puedan escuchar, que abre la posibilidad de entender esto que les estoy planteando sobre ser maricón eminente desde un ejercicio político, ¿sí? No es un ejercicio, digamos, ni siquiera solamente artístico, sino político y transgresor. Él es chileno, en este caso yo traje a colación, hay muchos, pero yo traje en este caso a tres, ¿sí? Que es Perle Mebel, a Luis Caballero. Luis Caballero pues ya murió también, fue un pintor muy importante colombiano, ¿sí? Rico, aristócrata y millonario como cualquier persona de élite bogotana y colombiana, perdón, y pues fue gay, ¿sí? Hace parte de la aristocracia gay colombiana, ¿no? Sabemos que las élites bogotanas están llenos de ricos gays que sí pueden ser gays, sí pueden acceder a muchas cosas, en contraste con, digamos, con Lemebel, que era del pueblo del Partido Comunista, era el proletariado, su papá era obrero. Caballero no, Caballero pues fue un tipo demasiado ilustre y aristócrata, pero Caballero empieza a transgredir con toda su manera de presentarnos homosexualidad a través de, yo no los puse acá, pero si quieren lo buscan también, a través de la pintura y de los dibujos de cuerpos de hombres en situaciones eróticas y expresivas. Digamos, Caballero, su obra la reproduce en 70-80 más o menos, y yo lo clasifico como un maricón eminente porque es un tipo sumamente bueno como artista y su obra, gran parte de su obra habla de lo que él siente por el cuerpo masculino en torno al deseo, a la erótica y demás, expresando obviamente desde ahí su homosexualidad y su visión del mundo frente a eso, ¿no? Obviamente
yo sí tengo una crítica con la obra de Caballero. Cuando ustedes la vean van a encontrar hombres sumamente bellos, cuerpos sumamente torneados, y pues ahí creo que también hay una mirada frente al mundo por ser de élite, que así es, pues, los homosexuales no somos bellos, no son bellos, perdón, yo no soy bello, no son bellos o no son torneados, y estos somos muchos gorditos, mucha gente que no es como, como lo pintaba, o de pronto los amantes de Caballero eran así. Bueno, finalmente pues, les voy a presentar esta lámina. Yo les hablé sobre Beatriz Preciado y ahora les voy a hablar sobre Polvi Preciado, que son la misma persona, pero son dos performances completamente distintos. Esta lámina es de esta foto, en esta lámina es de una instalación montada por el artista Xu Leixin, no sé, pues no sé chino, pero así se puede leer Xu Leixin, y curada por Paul B. Preciado. Ya les voy a decir quién es Paul B. Y la obra aborda la evolución de esquemas de lo masculino y lo femenino. Digamos que hay una misma persona, un hombre o una chica trans, y está vestida con el performance del matrimonio en una escena bastante interesante que nos muestra precisamente esa dicotomía masculino-femenino, pero en torno a una situación bastante particular que no detecta si son una chica y un chico trans casándose o son una mujer y un hombre. Evidentemente ahí hay una puesta en escena interesante. Esto para decirles que Beatriz Preciado se convirtió en Paul B. Preciado. Beatriz fue una filósofa que estudió obviamente filosofía en la Sorbona. Pues ustedes saben que la Sorbona en París es muy, para académicos e intelectuales, bastante importantes y pilos en el mundo. Y Paul B tiene, o Beatriz en su momento, tuvo su tema principal, pues fue el cuerpo, pero también la sexualidad, ¿sí? Ahí recogemos lo que les contaba de Foucault. Es, digamos, como tiene muchas referencias a Foucault, y lo particular de Paul B, de Beatriz en un primer momento, y Paul B, es que escribe sus manifiestos contrasexuales y toda la mirada sobre la experimentación propia de convertirse de mujer, ¿sí? A hacer el tránsito a hombre, sin de ser Beatriz, hacerse la toma de todos sus medicamentos para que la voz le pusiera gruesa, para ganar músculos, y hace todo ese tránsito hacia esas miradas sociales y culturales que se tienen sobre los hombres y las mujeres, con ejercicios como, por ejemplo, eh, describir cómo es ir al baño de los hombres y orinar de pie, ¿sí? Y que los otros hombres estén al lado del lavabo y que estén, o del orinal, y que estén parados, y que uno pueda mirarles y pueda verles su miembro masculino, y que aparezca allí una erótica incluso, pero eso ya viene aparte, pero esencialmente lo que hace de Apple B es la construcción de la subjetividad, de cómo se nombra, de cómo se vende, cómo se transforma y hace un tránsito de mujer a hombre. Pues este maricón eminente en el que se convirtió Paul B, maricona o maricón después, que se sigue autorreivindicando como tal. Esto era lo que les quería contar, ¿sí? De lo que quería que habláramos un poquito, o lo que les quería como mostrar, ¿sí? De las reflexiones que pues pude hacer, de lo que Tomás me pidió que habláramos un poquito. Entonces, no sé, Tomás, ahí ya hice lo propio. Tú, Gracias, tú, gracias, Diomedes. Si quiere, quite la compartida de pantalla para que nos veamos todos. No, pues primero que todo, de verdad, qué tema tan hijueputa. Estuve aquí sentadito, rejuicioso, tomando apuntes y todo. Como lo abarcó desde el comienzo el tema de la lista de estos maricones que nos presentó, en el que pues algunos ya pues seguramente sabíamos, pero otros como usted no los presentó, que de pronto no era que somos un símbolo del homosexualismo, sino que no somos homosexuales, sino que tenemos solamente sexo con hombres, que pues mm, es también otra forma de pensarlo. No estoy diciendo que sea una forma de esconderlo, sino que en realidad era una forma diferente de concebirlo. Me dejó helado. y, y otra cosa que, pues antes de pasar, digamos, a las preguntas, solo quería como redondear algo. Esto que cuando usted hablaba de los nombres para referirse no solamente a los homosexuales en general,
sino pues que también es importante, ¿no? Cuando usted hablaba que no le gusta la palabra cacorro, por ejemplo, que es una palabra que de Es muy pronto no... significativa. Y claro, porque de pronto en Ibagué es una palabra que además es súper ofensiva, ¿sí? En Colombia también. En Colombia, seguro. Entonces, esas palabras que uno a veces cree que el lenguaje de pronto no tiene un peso y uno pues no entiende cuáles son las realidades de los demás. Más allá de eso, cuando habla usted de Beatriz y de Paul B, hay otra cosa importante, dice ese cambio de nombre, que hace poquito estuve estudiando la historia de Mohamed Ali y pues el nombre de Mohamed Ali era un nombre de un gringo esclavista blanco y él mismo se cambió el nombre y cada vez que lo llamaban por su nombre viejo, él se emputaba y se iba a los golpes. Y pues nadie se quería ir a los golpes con Mohamed Ali, ¿no? Mm. Ahora aquí pues creo que ese tema de respetar el nombre de la otra persona y no solo el nombre, sino además los pronombres que uno utiliza, ¿no? Si una persona se ve como un hombre, entre comillas, pero se considera a sí mismo como una mujer, debería tener todo el respeto de las personas alrededor para referirse a él como una mujer. El caso más fuerte, digamos, en Colombia, más chévere, digamos, que me gusta también, o sea, ver entrevistas de ella, es de Brigitte Baptiste, ¿no? Es muy popular, pues, digamos, pero, y es, o sea, hay una discusión sobre si, si el performance de alguien empieza por el nombre, ¿sí? O sea, y cuando uno, digamos, a mí me pasa, pues yo me llamo Diomedes y entonces ya eso es un performance porque yo no soy la antítesis de lo que todo el mundo se hace idea de lo que es un Diomedes, ¿sí? O sea, como que yo, a mí no, o sea, soy lo contrario, pero el performance empieza por ahí, porque la gente espera de, sí, por ejemplo, de una Brigitte Baptiste, una diva. Y Brigitte Baptiste, pues, es una cosa horrible, ¿sí? Pero es una mujer, digamos, en la estética occidental es horrible, pero ella se considera mujer y hace su estética es sumamente complicada, pero complicada de entender, ¿sí? De entender para la gente, digamos, que tiene un esquema como muy, muy cuadriculado, incluso de lo trans, porque yo creo que hoy lo trans se acepta en cuanto se ha acercado mucho más a lo femenino aceptado culturalmente, ¿sí? O sea, Brigitte Baptiste es fea y como que, bueno, es porque es muy pila, es aceptada, ¿sí? Pero si lo más aceptado es que sea como Mara Cifuentes, ¿sí? Que es la chica trans, que ya es chica, que, que es como modelo y que es, sí, o sea, porque es mucho más mujer. Eso es lo más aceptado. Incluso muchos manes dicen, no, pues, digamos, si yo no sé que no es nena, que fue hombre y que es chica trans, pues no, pues si no lo supe, entonces, incluso en los realities en los que apareció la chica, pues los chicos, entre comillas, heterosexuales, pues se la han parchado, ¿sí? Pero todo empieza como por el nombre también, por cómo se nombra y cómo uno también se autoproclama desde un nombre, que desafortunadamente los papás se lo pusieron, pero pues digamos, me encanta el arte porque en el arte la gente construye un performance, un personaje, y pues me quiero llamar así porque es que como me llamo Teresita Pérez, no, me quiero, o sea, soy, qué sé yo, Madonna, ¿sí me entiendes? Madonna no se llama Madonna, pero el performance de Madonna empieza desde el nombre, porque si esa mujer se hubiera llamado Stephanie Converse, pues no hubiera sido Madonna. De acuerdo, lo del tema del nombre es fundamental, que pasa en muchas cosas del arte. Em, y no, y que su nombre sea Diomedes es una chimba. Sí, Tengo pues una yo persona aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? no, que yo ya, y es un ejercicio de construcción de subjetividad, porque esto siempre lo hablo con mis amigos y pues, con la gente, ¿no? Y es como la gente primero se imagina que es Diomedes. Di cátedras en periodismo pues en los Andes, entonces ahí hice un ejercicio sobre los Diomedes, los Diomedes en el país, o sea, quiénes eran y cómo eran. Entonces me hice un rastreo re grande, si tengo el texto por ahí, ahorita lo miro y se los paso, sobre los Diomedes, por ejemplo, pues los que pude encontrar, y encontré una característica muy fuerte y es que obviamente los Diomedes que aceptan el nombre y que lo ligan pues, al símbolo colombiano de este señor vallenatero,
pues les va muy bien, ¿sí? Porque en los pueblos y en los lugares en los que viven, pues son populares primero y segundo les gastan cerveza, tienen feeling con las nenas, o sea, es como que es una chapa llamarse Diomedes en esos contextos. A mí me ha pasado otra cosa porque pues igual yo no uso, o sea, yo incluso construí la subjetividad rechazando eso, aunque reconociéndome desde ahí. Bueno, es mi caso, pero yo creo que le pasa pues al que se llama de una manera como particular o que también asume cambiarse el nombre para que lo llamen de una manera porque quiere construir su subjetividad, reconocerse desde ese lugar. Total. Diomedes, tengo aquí dos personas levantando la mano. Primero va Mauricio y después va Cristian. Les recuerdo entonces que tienen 2 minutos. En el minuto 2 les aviso que ya se pasaron los 2 minutos para que cierren la idea. Mauricio, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va todo? Bueno, acerca pues, de la homosexualidad de Carlomagno, etcétera, había una costumbre que era que como esas campañas eran tan largas y entonces no se podían llevar a las mujeres a los campos porque ellas no eran guerreras y corrían mucho peligro y no aguantaban el trajín, ¿no? Entonces ellos se llevaban a sus muchachos para satisfacerse sexualmente. Sí, entonces más que homosexuales eran bisexuales. Mm. Sí, eran como las dos cosas que Sí, quería yo lo que como... creo es que, digamos, en el ejército hoy pasa eso también, o sea, Comunidad de los Anillos y todo ese video, digamos, es como la estructura castrense de esas instituciones que son tan ortodoxas en ese sentido y que han construido una imagen de lo militar. Yo he entrevistado a excombatientes de grupos guerrilleros y me decían, yo les preguntaba, bueno, ¿y la homosexualidad ya qué? ¿O el sexo entre personas del mismo género qué? Y radicalmente decían, no se puede porque eso desvía la lucha y una persona que ahí finalmente se descubra, pues entonces se convierte en una burla, se convierte así, o sea, como pasa, y yo creo que, digamos, no me lo quiso contar, pero pasa. Entonces, más que, yo creo que lo que tú dices me interesa mucho y es que no es homosexualidad, ¿sí? Sino son contactos entre hombres que después se van a culturalmente a nombrar como homosexualidad, ¿sí? Ya, sí, sí, sí. Bueno, esa era una cosa. Acerca de, pues yo tengo un contexto muy diferente, bueno, no sé, acerca de maricones, para mí personalmente, maricón es un homosexual que le gusta dar lora. Yo pienso que es más o menos eso. Sí, o sea, yo he visto lo de las caminatas del orgullo gay y yo veo la gente que le encanta exhibirse, ¿sí? Y mostrarse. A mí realmente me parece antiestético la forma de vestir, pero es mi opinión personal, Mm, ¿sí? Y la forma de actuar de ellos. Yo digo, eso puede ser como una forma de vida, pero no hay necesidad de dar lora. Entonces yo considero el que no da lora es homosexual y el que da lora es un maricón. Esa es como la parte mm, que yo veo. sí, sí. Y el tercer punto que yo pienso es acerca de que es, como dice Tomás, que el hombre no está contento con su cuerpo de hombre, sino que quiere ser mujer. Eh, yo pues difiero con Tomás, yo lo voy a seguir llamando hombre y a la mujer la sigo llamando mujer, ¿sí? Y sin importar si yo sé ambos sean homosexuales, ¿no? Eso ya es la decisión de cada uno. Que esté o yo no esté de acuerdo es otra cosa, ¿sí? Mm, Pero la base es respetar a los demás, porque aún lo de los católicos mamones que habla Fito Páez, pues básicamente en la Biblia no atacan al homosexual, para nada. Es la homosexualidad como tal, pero la persona no la atacan. Es la decisión que él toma. Sí, mm. que tiene sus leyes acerca de eso está bien, pero no atacan a la persona. Y entonces yo pienso que la gente se va contra la persona y no contra el hecho de que tiene su forma de vida, que le guste o no le gusta a los demás, esa es la que posee, ¿no? Eso es lo que quería como comentar. Mm.
Sí, yo lo que digo es que hay digamos, como este tiene que ver con la construcción de subjetividades y tiene que ver en parte con el género y el género tiene que ver con la política y la política tiene que ver con el poder y con lo que uno decide también. Digamos, yo tomo lo que la reflexión que hace Mauricio de los homosexuales y los maricones, por ejemplo. Por eso traje a Pedro Lemebel, que me gusta tanto, y él se proclama maricón porque políticamente desde lo queer, dar lora es la posibilidad de que lo escuchen de otra manera, ¿sí? O sea, hacer performance y decir, ¿sabe qué? Me voy a cagar en el catolicismo, porque el catolicismo nos jode, a propósito de la Semana Santa, ¿no? Nos jode y nos ha excluido y nos ha puesto en un lugar de la marginación. Entonces, por ejemplo, sí, puede que yo no voy a las marchas de los gay porque pues a mí, digamos, yo no, la comunidad LGTBIQ, pues yo no pertenezco a ninguna comunidad de esas, pero sí creo que son espacios de reivindicación eh, que permiten también que nos pensemos que existen otros en la sociedad que quieren hacer performance y puestas en escenas distintas. Recuerden que, o sea, yo estaba pensando por eso puse la canción al principio del video, y aparecen unas frases ahí, porque un poco nosotros, hay dos planos que son el plano de la realidad y el plano de la fantasía. El performance aparece en el plano de la fantasía, de lo fantástico, de lo que uno puede imaginarse y la creatividad está ahí muy fuerte. Y la realidad es que pues, las instituciones nos dicen y nos clasifican de una manera muy, muy concreta. Cuando uno ve estos performances que el arte propone, la pintura, la música, bueno, las marchas del orgullo gay, los conciertos y demás, ahí aparece un ejercicio de la fantasía como un performance, perdón, que recurre a la fantasía como un elemento muy importante para descentrarnos de esa racionalidad casi que moderna y que nos ha dicho quiénes son. Yo no estoy de acuerdo con esa clasificación LGTBIQ, en términos de políticas públicas, sí, pues porque las políticas, las instituciones siempre tienen que determinar cuáles son que los animales son animales y no son personas, que los viejitos, los ancianos, las políticas públicas de niñez y LGTBIQ también, pero es una forma de clasificar, pero en términos de los performance y las instalaciones cotidianas y sociales y populares que hacen las personas que son transexuales, travestis y demás, se convierten en últimas en una postura política y una mirada política para transgredir esa ortodoxia que, pues que nos venden las instituciones. Por eso las revoluciones son perdón, las dictaduras son tan aburridoras y algunas revoluciones como la cubana también, ¿sí? Recordemos que en Cuba a los homosexuales, o sea, Fidel, hay gente que le encanta la revolución cubana y ve que ese es el hito que hay que seguir, pero pues en Cuba los homosexuales a la gente que era, y los nazis también les ponían un papelito y los homosexuales tuvieron y las trans tuvieron que verse, los metían a la cárcel, era todo un drama, pero ellos seguían con su performance en un ejercicio de resistencia, ¿sí? Porque lo peor que puede hacer uno es ocultarse, o sea, y nuestra sociedad nos invita a ocultar, en este caso la homosexualidad, pero también a ocultar el deseo por el otro, por los otros, o sea, ser homosexual no quiere decir que uno sienta deseo por mujeres y ser hombre heterosexual autonominado no quiere decir que los manes no sientan deseo y erotismo por otros manes, hombres o gays o no, ¿sí? O sea, a lo que voy es que todo esto tiene que ver un poco con el performance poniéndolo en ese sentido, con el performance que nosotros pues hacemos, ¿no? También de lo que somos y cómo nos nombran, que está muy ligado el cómo nos nombran a cómo yo pongo en escena lo que soy, que está atravesado por la cultura, obviamente. Total, total. Seguimos entonces con la pregunta de Cristian. Cristian, le recuerdo 2 minutos. Pero ¿es pregunta o aporte que hago? No, aporte o comentario o lo que quiera, lo que quiera, lo que quiera. Ah, ok, gracias, gracias. Sí, tengo un par de comentarios porque me ha parecido súper enriquecedor de todo lo que se ha hablado y esa presentación que se hizo genial. Primero, varias cosas que tomé apuntes y todo, a ver si lo logro mencionar. Lo del Che, el Che Guevara que se montó en las primeras diapositivas con su maquillaje, que podría decirse que es
Yo lo interpreté de esa forma y eso me parece hermoso del arte también, que toca las fibras sensibles de cada uno de una manera muy subjetiva y al ver al Che como un elemento elevado a la categoría de mito, pues porque eso es lo que es el Che, se le elevó tanto que se llevó a mitificarlo y ver ese elemento ahí del Che de mito con el maquillaje me hizo inmediatamente pensar en un elemento de parodia. La parodia de el Che que era como básicamente un alabador, un exaltador de la muerte, también con claros comportamientos, aunque no se podría hablar de homofobia en esa época, porque básicamente la homosexualidad era considerada incluso un crimen en esa época, Enfermedad. pero sí, ajá, una enfermedad y pues había campos en Cuba en donde se retenían a los homosexuales, se les obligaba a trabajos forzosos y ver al Che con esos elementos que podrían representar lo queer, lo que no encaja, puestos en esa imagen del Che del mito y de la violencia hacia la comunidad homosexual, me toca fibras sensibles porque es una parodia de él y como que se le quita el poder, se le desarma y me encantó. Lo que se mencionó sobre llamar a alguien por su nombre, con el nombre con el que se identifica, también me pareció muy interesante. Yo aprendí, tuve que deconstruirme bravamente para aprender también eso, a llamar a alguien como quiere ser llamado. De hecho, aquí yo aparezco como Alton Ibagué, el nombre de la empresa. Tomás, por favor, póngame Cristian. Ya lo pongo. Pero sí, me gusta eso y desde mi ejercicio, mi área de experticia es más la teología y desde mi ejercicio teológico pienso también en nombres que retumban en el tema religioso como Judas Iscariote o la misma figura de Satanás. Y hoy vemos que ningún niño se le llama Judas. Nadie quiere ponerle a su hijo Judas y sin embargo hay sobre todo en las bandas de black metal, así se escucha mucho el nombre Judas por ahí, la figura de exaltación de Judas como un elemento de rebeldía y me encanta que se tomen esos nombres para hacer reflexión. De hecho, las iglesias satanistas que existen el día de hoy no son iglesias satanistas litúrgicas, sino más bien iglesias satanistas ideológicas, que cogen el nombre de Satanás, tomando sus elementos filológicos originales, Shetán del hebreo contrario, para representar todo lo contrario que ha sido la tradición y la institucionalidad religiosa hasta el día de hoy, que ha sido demarcada por guerras, por asesinatos, por discriminación, por segregación, y las iglesias satanistas de hoy en día que no tienen una connotación litúrgica, sino más bien ideológica, se apropian del nombre Satán, para representar todo lo opuesto que la iglesia o la institucionalidad, el monopolio religioso ha representado por tantos siglos. Y ahí está de nuevo el tema de el nombre. Sí, tomamos la figura mesiánica de Jesucristo, el mismo Jesucristo se llamaba a sí mismo, ni siquiera se llamaba Mesías o se llamaba Cristo, él se llamaba a sí mismo Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, haciendo alusión también a los textos hebreos Ben Adam, del hebreo Ben Adam, que es hijo de humanidad. Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo de la Humanidad, apropiándose de ese nombre para dar a entender como tú y yo estamos en el mismo plano. Tú y yo somos iguales, yo aquí no estoy encima de nadie, yo no soy Dios, yo no soy el Mesías. Hey, ¿por qué me dices Mesías? Yo aquí estoy, es igual que ustedes, soy un Ben Adam, soy un hijo del hombre y se apropió de ese título. Entonces el tema de los nombres me gustó muchísimo, lo conecto también. ¿Qué más iba a decir aquí? Yo tengo un comentario sobre el performance que se mostró al comienzo, se me olvidó el nombre del artista con el que empezamos, pero me gustó Gustavo, muchísimo. se Gustavo, llama Gustavo, creo. Gustavo Garzón Montano. Gustavo Garzón me gustó muchísimo porque mientras lo analizaba iba teniendo pensamientos y después Diomedes hizo un comentario genial y es que en el performance se ve también alusión a la sexualización de su cuerpo. Eso me llamó muchísimo la atención porque el tema de la sexualidad, de la sexualización del cuerpo, se habla mucho por parte de las mujeres, sexualizar el cuerpo de la mujer, que pues se ha hecho en la Mm. industria musical para ganar montones de dinero, pero hey, el sexualizar el cuerpo de alguien no es un monopolio exclusivo de las mujeres, porque un hombre no tendría de pronto la oportunidad de explorar su cuerpo y Mm. explotarlo a nivel sexual. También es totalmente válido y este artista lo está haciendo una exploración sexual de su cuerpo, mostrándola como arte
y me pareció muy, muy Y, bonito eso. Y una cosa ahí importante y es que, bueno, la cultura pop y la industria de la música, pues multinacional, en los 80, 70 y 80, conectando lo que tú dices con el tema de lo que les mostraba de Culture Club, de Boy George, y en esos países en los que, digamos, la discusión sobre estos temas es mucho más eh, antigua, pero también es mucho más abierta, ¿sí? Pues la industria del pop, por ejemplo, creó, o le dio la posibilidad, por ejemplo, a artistas como en Inglaterra, como a Elton John, a México, incluso con Juan Gabriel, ¿sí? Pues a mí no me gusta la música, pero creo que sí es un ícono de, del sentir homosexual, ¿sí me entiendes? O sea, de cómo una persona homosexual siente y pone en sus letras y en su música, en el caso de Juan Gabriel, la dramática, yo no nací para amar, nadie nació para mí, sí, o sea, es como que no, esta sociedad es imposible ser maricón y amar y que se cumpla el sueño de la pareja feliz, porque es que todo lo está dispuesto para no. En países como Colombia, por ejemplo, y iba a decir, cuando tú hablabas de la sexualización de el reggaetón, por ejemplo, no tiene un ícono homosexual cantante, si todos son unos machotes y las nenas son unas perrotas, pero no tienen a un Juan Gabriel, o sea, no tienen a un Elton John. Digamos, hay una discusión muy fuerte que la gente plantea sobre, no, o sea, yo no, no estoy en contra del reggaetón, pues yo bailo reggaetón por ahí cuando salgo y chévere, pero la discusión es, Cuando le toca. cuando no, y pues uno lo disfruta porque hay una, y el reggaetón permite la sexualización, está chévere, pero la industria no nos ha permitido, o yo no sé si haya, eh, digamos, como, debe haber obviamente reggaetoneros, todos perreadores que son homosexuales, pero que hablen de la homosexualidad como su tema para ponerlo en escena. No, en Colombia creo que últimamente se ha abierto el espectro. Bueno, en el mundo, digamos, hay varios artistas. Hay uno inglés que se llama... ay, se me fue la bola. Bueno, en Colombia está este man, ¿no? En que pone toda la letra de sus canciones y la sensibilidad en más que una erótica, en una sensibilidad, en una estética de lo romántico frente a él como hombre, frente a otro hombre. Sam Smith, ¿sí? Es el inglés que si uno lo sigue, sí habla de la erótica y si pone en escena la erótica homosexual como su tema y como la posibilidad también de posicionarse desde ese lugar, ¿no? Que yo, por ejemplo, en la música popular, por ejemplo, tampoco, ¿sí? Esos géneros son bastante patriarcales y no permiten, o sea, no sé si la industria o no sé qué es lo que pasa, pero ahí no hay un homosexual o una chica gay que hable desde ahí, desde la diferencia, como dice la MBL. Y como último aporte quería hablar de ese, de Pedro Lemebel, que también mencionaste, que se autoproclamó como maricón. Y me Sí, encanta eso porque me hace pensar en mí, no en cuanto a la sexualidad, sino en cuanto a mi ejercicio, que de nuevo repito, es más desde lo teológico y que pues bueno, en el campo en el que me muevo, por muchas ocasiones se me ha catalogado como hereje, como blasfemo, falso maestro, falso profeta, etcétera. Y en algún momento quise rebatir eso, como decir, no lo soy, no me considero un hereje, no me considero un blasfemo por tales y tales razones, hasta que en algún punto decidí abrazarlo y como sí. apropiarme de eso para mí mismo, decir, soy un hereje, soy un blasfemo, entonces me identifiqué con ese Pedro Lemebel diciendo, soy un maricón, ¿sí? O como tú lo dijiste Mm, con esa palabra que te hace ruido, soy un cacorro, y apropiarse de esa palabra para definirme como identidad, como to be okay with that, estar okay con eso, es básicamente darle, resignificarla, hacerle una deconstrucción y hacerla parte de mi identidad. En mi historia personal ha sido desde sí. la herejía y desde la blasfemia, que en sí creo que desde la herejía y la blasfemia he encontrado muchos más espacios de discusión teológica. Asimismo, creo que tal vez Pedro Lemebel se sintió mucho más abierto a Claro. encontrar un espacio de reflexión sobre la homosexualidad desde el concepto maricón. Y esos eran mis aportes que quería hacer.
Gracias. Bien, y quería hacer una cosa también, Una, digamos, sí, dale. solo una cosita cortica. Yo pienso que la sexualidad es una de las, como lo llaman algunos, son uno de los motores de la humanidad, ¿no? Y Mm, realmente es lo que lleva a la humanidad a muchas pasiones de todo tipo. Sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios, en Jesucristo, etcétera. Me he leído la Biblia 5 veces y he hecho cursos de bíblicos, 4 o 5 cursos y de todo. Y básicamente, cuando uno lee la Biblia, uno puede concluir que dice que si usted se deja llevar por todas sus pasiones sexuales, usted prácticamente se destruye. Esa es una conclusión a la cual se llega, y eso mucha gente le ha pasado. Sí, se dejan llevar por su sexualidad y voy a hacer lo que me dé la gana y voy a con todo el mundo y a mí no me importa, y eso es más perjudicial que cualquier cosa. Entonces, controlarse es muy difícil. Y por eso la Biblia y muchas religiones se basan en intentar controlar ese impulso sexual que es tan fuerte mm, en el ser humano para que no lo lleve por el camino de la destrucción de su propio ser. sí. Eso pues es. No, me gusta lo que dice Mauricio, ¿sabes por qué? Porque es que hay una cosa también del lugar común, de la construcción social del sujeto, del otro, en este caso homosexual. No quiero que nos centremos en eso, pero sí, y es que el lugar común y la construcción social del otro homosexual es que es promiscuo, es que todo lo que tú planteas, Mauricio, que se deja llevar por entonces eso hay que satanizarlo y hay que controlarlo demasiado, pero no es una cosa de ser homosexual, ni de ser bisexual, es una cosa del ser humano, ¿sí? O sea, si lo queremos ver por el lado de lo que decís tú de la Biblia, pero en general o sea, somos seres pasionales, somos seres eróticos, somos sujetos, yo creo que a veces De es más acuerdo. fácil hablar de cosas que no, digamos, cuando uno, por ejemplo, es más fácil hablar de Star Wars, ¿sí? Y de Voldemort y bueno, no sé, de todo eso que hablar de uno, ¿sí? Es más fácil hablar de Uribe y hablar de Duque, que es que hablar de uno, ¿sí? Porque pues uno ahí no se involucra con Uribe, uno dice, no, es una boleta, no es un paraco. Con Duque también puede decir lo mismo, o con Star Wars puede contarse la saga, pero no está hablando de uno. Cuando uno habla de uno, cuando habla de estos temas, perdón, uno habla de uno, ¿sí? Y si es más públicamente, pues es que o sea, es peor porque entonces uno queda en evidencia. Es el ejercicio no solamente de lo que uno es, sino de la subjetividad que uno construye a partir de lo que uno ha vivido o de las decisiones que uno toma, como dice Mauricio. O sea, y eso está mediado por la ideología, está mediado por la religión, está mediado por la política, Em, pero hay unos sujetos en la historia de la cultura occidental que han dicho, pues sí, y soy eso, y que con esto voy a construir una posición frente al mundo, ¿sí? O sea, como en este caso Cristian decía del MBL, o sea, comunista porque nunca lo dejó de ser, ¿sí? Perdón, dejó de ser comunista porque se dio cuenta que el comunismo es una farsa, ¿sí? Porque el comunismo niega al otro completamente, que era un sujeto, hombre construido, revolucionario y como en muchas partes del mundo o sea, pensémonos la homosexualidad o la transgresión en Corea del Norte, por ejemplo, ¿sí? Pensémonos ser homosexual en Corea del Norte, ¿sí? O pensémonos ser homosexual en Afganistán o en esos países, o sea, hablamos aquí desde la diferencia, como dice el MBL, pero esa condición que no es una situación, digamos, de un territorio, sino es una condición humana, porque pues... em, ser homosexual no es de los occidentales porque somos libres y somos libertinos. No, es una condición humana como ser una persona down, ¿sí? Como nacer down. No solamente los africanos pobres nacen down, o sea, somos todos en el mundo, en cualquier parte del mundo. Igual pasa con eso. Entonces, eh, la cultura regula con respecto a esas dinámicas, en este caso, como Mauricio decía, la religión tiene ese esquema, pero hay culturas incluso que plantean que el sexo entre hombres, como decíamos con los griegos, pues tiene unas connotaciones culturales distintas a ser un pecado, a ser, sí, o sea,
creo que antropológicamente, si uno lo revisa, lo que pensamos es producto de una construcción sumamente cultural y de una, entre comillas, imposición, porque si nosotros no nacemos con el discurso que tenemos. O sea, uno no nace siendo hombre o mujer, uno nace con vagina o con pene, que eso es una cosa completamente distinta, ¿sí? O sea, uno no nace, lo que pasa es que quieren naturalizar absolutamente todo eso, pero nosotros somos una materia con unos órganos reproductores, pero de ahí para allá, después de los 3 años que nos empiezan a decir que nos comportemos como hombres y que reconozcamos el pene como masculino y que la vagina como femenino, ahí empezamos a empezar a enrolarnos en la historia de ser una cosa u otra. Pero si a uno nunca le dicen nada de eso, pues uno se enamora. Yo no sé si alguno de ustedes, siendo heterosexuales o no, habrán tenido contactos con chicos cuando eran chiquitos y no porque sean homosexuales ni pervertidos, sino porque el instinto así lo plantea, la necesidad, el deseo, la erótica y demás. Entonces, estas no son palabras de libertino ni estoy haciendo apología que tengamos sexo entre todos, pero creo que sí son temas que si se analizan desde el punto de vista cultural, nos permiten ampliar la perspectiva de por qué estos sujetos, a los que llamamos maricones eminentes, eh, pues digamos, pensaron que eso que son y que construyeron, para muchos era una cosa horrible y era señalado pero lo sostuvieron, fueron unos berracos porque lo sostuvieron. En el caso de Lemebel, de García Lorca y pues digamos Poldi que sigue vivo pues y que es un filósofo de talla mundial. Antes de pasar a otra intervención que tengo acá en el chat, solamente quería hacer un par de comentarios y es que las referencias cruzadas de Diomedes estuvieron muy buenas de Star Wars con Voldemort. Sí, Me sí, traman con pero conceptos. si Voldemort es de Star Wars, No, sí. es de Harry Potter. Ay, eso, no, Pero me es gusta, me que, gusta, me gusta, me gusta. bueno, o Harry Potter, más fácil hablar de Harry Potter Sí, que de uno, bueno, porque pues yo he sí, tenido aunque peleas, cada he quien tenido construye un peleas con... performance y una narrativa, ¿no? Pero yo no sé si de pronto en Star Wars, por ejemplo, recuerdo que había como un muñequito que era como todo dorado, ¿no? Citripio. Y uno no sabe si Tripio es gay o no, porque es Uno no como, ¿sí? sabe. O sea, ¿qué género tiene Tripio? Claro, no. ¿Sí? O sea, digamos, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, eso. No, y si era solo por comentar, Por porque aclarar, sí, es que no, yo, no, 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 y porque me gusta que de verdad le importan un culo y ver a una persona que estas cosas que de verdad se volvieron como súper superficiales, que todos deberíamos saber, que en realidad no, no las yo no sé. deberíamos saber, usted no las sabe y vale culo, me gusta, me trama, lo respeto. Y el otro comentario que quería hacer es un comentario que hace Cristian sobre abrazar estos nombres, que Lemebel lo hizo con maricón, que Cristian lo está empezando a hacer con lo de blasfemo, que de hecho el punk lo hizo con la Eso palabra estaba punk pensando. y Sí, que yo siempre lo he hecho últimamente, ya que me fui de la casa, le digo a mi mamá que soy un marihuanero y pues ya le tocó sí, aceptar que el hijo fuma vareta o si no se jodió. Entonces, sí. sí, Y también cuestionarse internamente, cuestionarse internamente. Imagínate todos los chicos que por llamarlos marica y siendo buenas personas, sus papás los echaron de la casa. ¿Sí me entiendes? Pasa lo mismo con los marihuaneros, o sea, o con las chicas que son muy, digamos, muy transgresoras en términos sí, de no querer la feminidad, sino de ser, como popularmente las llaman de manera despectiva, como marimachas y esto, pues, digamos, sí, o sea, hay nenas que dicen, yo soy una marimacha, ¿y qué? O sea, hay alguna, construyo mi subjetividad desde ahí, ¿sí? O soy una mujer fuerte, o qué sé yo. exacto, que es creo que lo que hay que empezar a aceptar es nuestras diferencias dentro de lo que hemos hablado ahorita. Vamos a pasar entonces a una pregunta de Saulo, o bueno, pregunta o intervención o lo que quieras, Saulo. Les Está muy recuerdo profe. 2 minutos, Tomás, pregúnteme. que sabe que nunca estoy en la calle, solo voy Hola, a... hola. Hola, ¿sí me escuchan? Perfecto, Saulo, fuerte y Sí. claro. Sí, Listo, hola.
Bueno, pues yo no es una pregunta, sino un aporte pues desde lo que yo pienso, desde la construcción de pronto de un sujeto homosexual, gay, maricón, como uno se quiera pues referenciar o llamar. Es que hay como un campo en el que se ha ganado mucho terreno y es en el ideológico, en esta construcción de un sujeto, pues precisamente en este debate, digamos, se enriquece más esa visión que puede tener cada uno de esa construcción. Pero el otro, digamos, campo de batalla es lo cotidiano. Y en lo cotidiano, digamos que sí no se ha ganado nada de terreno frente al ser o el no el ser, porque alguien gay prácticamente no tiene ni la oportunidad de debatir con ideas frente a alguien que lo nombra o lo pone así despectivo, porque pues no, esto no es pues el ágora o así la ficción de la Grecia que se van a dos personas a encontrar a hacer un debate filosófico o político o así. Entonces como que simplemente pasa alguien y les grita maricones o lesbianas, ¿sí? Y entonces es como muy curioso ahí porque se enfrenta a esto, así como desde Foucault, el cuerpo, pues a esta idea, ¿no? Y a esta represión. Y desde ahí pienso que se han construido, bueno, que se han construido como lugares escondidos para mostrar este performance. Digamos aquí en Bogotá, si, digamos, los bares gays no quedan sobre las carreras, sino como las calles. Ustedes van a Chapinero, como sobre la 13 no hay casi ninguno visible, ni sobre la séptima. Tienen que uno como meterse, como a lo que está escondido, a lo que no está visible, para entrar a ver lo gay. Incluso Teatrón, que ha sido como tan insignia, la entrada es por el parqueadero, que es a la vuelta, y no sobre la 13. Y frente, digamos, como a esos cuerpos no deseados a la vista, digamos, también están en cuanto, digamos, a la prostitución, también son como cuerpos escondidos, que sobre, digamos, aquí en la 19, uno arranca pues viendo pues las nenas y ya están como allá en una esquina, digamos, como raro, hay como un espectáculo trans sobre el performance. Y, digamos, en otro lado que yo lo veo que se traslada es en las peluquerías, ¿no? Digamos, en las peluquerías, desde el performance, pues es poner el cuerpo sobre una imagen y en las peluquerías recoge como ese trance donde se quiere ver como cuerpo. Entonces solo se quiere ver en las peluquerías, en la prostitución, ¿sí? Pero no, digamos, la policía trans, no sé si haya, recepcionista trans, tampoco, como esos lugares visibles del cuerpo, es muy difícil ver Mm, a alguien trans o a alguien más mal llamado, digamos, maricón, por este ejercicio como del enfrentamiento del cuerpo a la vista o al juzgar, no sé. sí. Incluso, por ejemplo, yo tengo un amigo que hizo un ejercicio etnográfico en los baños del subterráneo en Buenos Aires, en Argentina. Entonces lo que hizo fue que empezó a buscar como lugares donde estaba la visibilidad de los chicos, pero también las eróticas, donde se pueden expresar las eróticas homosexuales o bisexuales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, identificó los baños del subte, identificó los baños de los McDonald's, ¿sí? En Bogotá también hay centros comerciales en los que en los baños los chicos buscan otros chicos, como un ejercicio, como decía Saulo, de esconderse, ¿no? A veces también las zonas donde están los bares gays son zonas como alejadas, como, como al final del pasillo, como al final del callejón, ¿sí? Las zonas de tolerancia también trans son zonas oscuras, peligrosas, ¿sí? O sea, como la marginación no solamente se da desde el punto de vista de no reconocer el no, como se nombra además, sino también los escenarios y los espacios que son permitidos o no para los chicos, para las chicas trans, ¿sí? Incluso, digamos, pues se piensa, el cine y la televisión ha dado como un salto, ¿no? Digamos, llegó un momento en el que tener en una producción televisiva una persona homosexual era una condición, ¿sí? Ahora es como un trans, ¿no? En Estados Unidos, casi que todas las series tienen a un chico trans o a una pareja gay, ¿sí? Entonces es como puestos en cosas como cotidianas. A nosotros nos hace falta un poco más
digamos, de exposición. Creo que lo que Lemebel hacía, lo que hace Paul B es exponer, o sea, digamos, esos son esos sujetos históricos que transgreden la cultura y le dan paso a que otros tengan la posibilidad de que se les abra la puerta. Y es como, recuerdo como en la Revolución Mexicana, como las mujeres que querían ir a la guerra, ¿sí? Ir a la revolución y se volvían hombres, porque pues, digamos, no podían, ¿sí? Pero pues querían Sí, estar a la par, digamos, del combate y demás, entonces, chévere. digamos, hay como un primer encuentro, o un primer, digamos, trans para lo popular famoso, y fue ese personaje muy famoso que era Liza, ¿se acuerdan? De los Reyes. Sí, De hecho, el personaje de Liza siempre se mostraba, digamos, como temeroso frente a este personaje que era el que gustaba de él, se mostraba temeroso de revelar, pues, que era un hombre o que había sido, ¿sí? Como que el mm, juego entre ellos dos siempre era como, ay, que no se dé cuenta que soy un hombre, pero todo el mundo, todos lo sabían, pues, pero ella sí, igual sí, se sentía temerosa, pues, sí, de sí. mostrar esa verdad, aunque ya, pues, ya Y la estaba expuesta. relación era de con un señor casado, con hijos, o sea, no era con un gay, no era con una trans, sino era con un hombre heterosexual, como un señor. Sí, pero digamos, me parece que ese personaje encarnó mucho como de lo popular de lo trans de ese momento, Sí, claro. arrancando los Sí, 2000. ahora va a empezar una novela precisamente en RCN que es sobre la protagonista, es una chica trans venezolana, una actriz. eh, y, pero entonces él es protagonista y obviamente tiene la trama es que tiene una relación amorosa con un chico, pues mono, un bogotano de clase social alta, pero se va a desarrollar la historia en una peluquería, como en un spa, ¿sí? Entonces se sigue asociando eh, a la persona trans como con esos escenarios. O sea, mm, no sé, chévere sería donde estuviera la chica trans que fuera, qué sé yo, gerente de un banco, ¿sí? Y sí, pero la novedad es que es trans y que trabaja en un spa, digamos, Sí, digamos, cosas como... a eso iba con la cotidianidad, que digamos, y Sí, con sí, lo ideológico, digamos, Brigitte ha ganado mucho campo en lo ideológico y es muy respetada, claro, pero igual su cuerpo ante la mirada es chocante, es fuerte, ¿sí? sí, Como que nada, pues nadie le va a ir a gritar nada, ni hacerle pues chistes ni nada, pero igual en lo cotidiano, quien no la conozca va a ser fuerte, o sea, se van a tener que enfrentar finalmente a toda esta discriminación o pues todo lo que le pueda sí. acarrear ahí ese ejercicio de lo cotidiano del cuerpo, ya que en lo ideológico sí, pues es súper mega respetada, pero es difícil pues dar como este híbrido entre lo cotidiano y lo ideológico. Bueno, chévere. ¿Quieres cerrar con alguna idea final, Diomedes? Ya van a ser las 8:30. No, básicamente, digamos, yo creo que, digamos, yo llego a este tema obviamente porque yo soy homosexual, pero no es, digamos, un motivo, digamos, para poder hablar de esto, sino es más como desde una reflexión en general de cómo se constituye uno como sujeto y la subjetividad humana, digamos. Un punquero, o sea, si yo hubiera sido afro negro, digamos, pues esa reflexión es válida en ese mismo sentido, ¿sí? Como si indígena también, como si se es punquero, como si se es mujer que no se quiere regir por unos parámetros, digamos, institucionalizados, como si bueno, en fin, sí, digamos, como que esto es a propósito pero también hay muchas mujeres eminentes, en términos hay muchos punqueros eminentes, hay muchos indígenas eminentes en términos de lo que se ha planteado socialmente y lo que el performance hace que o permite que se transgreda. Entonces, básicamente es eso, digamos, no es, digamos, una reflexión por una condición sexual, es una reflexión por un ejercicio de crítica de la construcción de la subjetividad en una sociedad y una cultura demasiado patriarcal, demasiado vertical,
bueno, capitalista, porque el capitalismo es muy patriarcal y demás. Digamos, es básicamente como eso. Bueno, pues yo le voy a dar las gracias a Diomedes por habernos acompañado hoy. De verdad, estuvo muy aletosa la presentación que hizo. Al comienzo estaba muy confundido con ese video que nos puso, pero creo que Sí. después todo empezó a cobrar un poco más de sentido. Entonces le Ah, bueno. agradezco a los asistentes por haber venido. Muchísimas gracias por estar acá. Y Diomedes, esperen un segundo, no se vaya de la reunión para hacerle una pregunta. Muchas gracias, amigos. Vale. Que les rinda.